Hace mucho tiempo era yo un adolescente, cuando allá por el mercado, el que le llamamos tianguis, había un señor que traía un sombrero grande y traía siempre cargando un costal. Y a mí se me hacía curioso, ¿no? Porque en ese tiempo decían, es que ¿qué traerá en el costal? Y no sabíamos en realidad qué traía en el costal. Pero una ocasión me lo topé en el tianguis, estaba comiendo unos tacos, pero su costal lo traía cargando, no lo soltaba, y comiendo tacos con una mano, le echaba la salsa o lo que tenía que echarle al taco, pero no soltaba el costal. Y ya cuando se iba, sacaba dinero, pagaba, pero no soltaba el costal. Y dije, ahora, ¿qué traerá ese costal? Y yo creo que muchos amigos o vecinos, los que lo veíamos, los que lo conocíamos, siempre nos quedamos pensando, ¿qué traerá ese costal? Bueno, pues pasó el tiempo, ya me volví joven, hasta era yo ya casado, y de repente me lo volví a topar en un mercado. ¿Y qué creen? Con su sombrero, pero el sombrero no me cayó tan de extraño. Lo que me cayó extraño que todavía con el costal. Me acuerdo que iba yo con mi esposa y le decía, oye, me da hasta ganas de preguntarle, ¿qué tiene ese costal? Ya son muchos años que lo veo cargando el costal. Y igual no soltaba el costal para nada. Y yo dije, pues, ¿qué tendrá ese costal? Y en verdad, pues ya no he regresado yo a esos rumbos, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, que ya, como dice aquel siervo joven, fui envejecido, jamás me enteré que tenía ese costal. Pero era un costal grande, que no lo soltaba para nada. Entonces, en esta semana me vino a la memoria este hombre y su costal que no soltaba para nada. Y yo empecé a decirle, Señor, esto se parece a ciertas personas que desgraciadamente traen un costal cargando y que no lo sueltan para nada. Una ocasión escuché un predicador que decía lo que pues yo hace muchos años prediqué, ¿no? Pero me vino a la memoria que muchos llegan a su congregación y dejan su costal allá afuera y entran a la congregación y contentos, danzan, cantan, todo. Dice, pero ya cuando termina el servicio se salen y luego agarrar otra vez su costal y vámonos a nuestra vida diaria. Entonces, orando al Señor, yo creo que el Señor me inspiró esto, que el tema de hoy es soltando la carga. Este es el tema de hoy. Y mire que en Mateo capítulo 11, versículo 28 a 30, ahí tomé yo mi base bíblica donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados o cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que todos los seres humanos en algún tiempo de nuestra vida traemos carga. Yo reconozco que yo he traído mucho tiempo carga. Y a veces carga que la he sentido tan pesada, a veces carga un poco más ligera, pero no deja de ser carga. Entonces viene a mi mente que casi todos los seres humanos nos gusta cargar. Aquí una de las situaciones que tenemos que entender es que a veces escuchamos una predicación que nos parece hermosa, una predicación inspirada, que hasta llegamos a decir, esa palabra me llegó, esa palabra es para mí, pero desgraciadamente, como yo les comentaba de este varón que yo veía en mi adolescencia, aún estamos comiendo, pero traemos nuestra carga. Aún pasan los años y traemos nuestra carga. Y qué tristeza, yo me ponía a pensar, imagínate, Roberto, decía yo a mí mismo, que fueras otra vez a ese rumbo allá de Nezahualcóyotl y que te toparas nuevamente ese señor con su costal.
ya han pasado casi 40 años o más de 40 años y que me topara el Señor todavía con su costal. Pues yo les aseguro que si ese Señor viviera, posiblemente todavía traería ese costal. Como muchas y muchos que caminan por las calles con un costal bien cargado, que a veces no se ve, pero traen un costal demasiado cargado. Ahora, veamos una cosa muy importante. En primer lugar, tenemos que entender que todos hemos cargado un costal en nuestra vida, pero que algunos hemos aprendido a soltar, a descargar, algunos hemos aprendido a soltar la carga, y algunos otros no han aprendido a soltar la carga, sino que todo el tiempo cargan. Ahora, yo me he topado personas hasta que les gusta cargar, y todo el tiempo les gusta cargar, como decía yo al principio, ni para comer sueltan su carga. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y es lo que venía a mi mente, ¿qué traía el costal de ese hombre? Bueno, hasta ahorita puedo decir que nunca lo he averiguado, y quizás nunca sabré lo que cargaba el costal de ese hombre. Yo ya soy maduro en edad, ese señor no sé si viva, pero no creo volvérmelo a topar realmente. Así es que en una palabra, no sabré jamás lo que cargaba el costal de ese hombre. Pero hay algo que sí puedo saber, lo que carga mi costal, lo que yo ando cargando, eso sí lo puedo saber. Y fíjense que una de las cosas importantes es que qué bueno que yo aprenda a saber qué es lo que cargo. Porque a veces me interesa saber qué es lo que cargan las demás personas, qué es lo que traía ese hombre en su costal. Pues es solamente mera curiosidad. Pero mientras él cargaba un costal visible, quizá yo estaba cargando un costal invisible. Y es lo que nos pasa hoy en día. Vemos que mucha gente carga, pero quizás nosotros también andemos cargando un costal invisible. Y le voy a decir lo que algunos de los costales que cargamos suelen tener. Y yo creo que esto me llega a mí en primer lugar porque hace muchos años o años atrás, mi costal lo que más cargaba era algo que se llama tristeza. ¿Y qué cree? Que a veces, aunque mi costal, lo que yo cargaba era la tristeza, yo no sé qué pasaba en la vida o qué nos pasa, que nos gustaba oír canciones aún con mayor tristeza. Y nos gustaba oír pláticas o comentarios de tristeza. Y nos gustaba acercarnos a otras personas que también tuvieran mucha tristeza. Y terminábamos nosotros bien tristes, hasta cantando canciones de tristeza. Y cuando alguien nos decía, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, estoy acabado, estoy muy triste. Entonces, tenemos que entender en primer lugar qué es lo que carga nuestro costal. Si nuestro costal está cargando la tristeza, tenemos que empezar a indagar por qué tenemos tristeza, qué nos genera la tristeza. Tenemos que entender que aunque científicamente hay una glándula que genera la tristeza y eso viene por no alimentarla, por no darle la vitamina necesaria a nuestro cerebro, esa glándula nos va a ocasionar una falla en el cerebro que nos va a proporcionar que estemos constantemente tristes. Esa es una parte científica, pero la otra parte que nos puede ocasionar la tristeza es el fracaso que nosotros mismos nos proyectamos cuando vivimos frustrados, porque quizás queremos una meta y no la logramos, o porque quizá amamos a un ser querido y ese ser querido no es como nosotros queremos que sea, o porque ya murió papá, mamá, esposo, esposa, hijos, no sé, pero la tristeza puede ser generada por muchas cosas. Pero lo importante es saber si sí traigo en mi carga la tristeza. Porque si yo no reconozco que traigo en mi carga tristeza, entonces ¿cómo voy a poder manejar la tristeza? Ahora, alguien me dirá, es que yo no quisiera tener tristeza, solamente que no fuera ser humano. Pero quiero decirles que la tristeza es parte de la vida de un ser humano. A mí me ha ayudado mucho a sentir tristeza, porque de esta manera disfruto más la alegría. Si yo no procesara o no entendiera lo que es la tristeza, no podría disfrutar lo que es la alegría,
Por eso es que muchas veces se dice, para una persona cuando se enferma, ¿sí? Y cuando esa persona sana, disfruta más de la vida, porque ahora sabe lo que es, en realidad valora lo que es estar sano. Entonces, necesitamos nosotros saber si nuestro costal tiene tristeza. Les voy a dar una solución más adelante. Ahorita lo que quiero que hagamos es que reconozcamos qué es lo que andamos cargando. Ahora, esto es momento, en un segundo, usted haga un autoanálisis. ¿Usted anda cargando tristeza? Bueno, en segundo lugar, lo que muchas personas cargan en su costal es la ansiedad. La ansiedad es algo que nos produce precisamente la decadencia de poder llegar o de poder hacer. Pero sobre todo la ansiedad nos la produce el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a que nos pase algo, el miedo al abandono, y entre otras cosas más que podemos hablar acerca del miedo. Si una persona dijera, yo no siento miedo, yo creo que no sería persona, porque todos los seres humanos en cierto tiempo de nuestra vida llegamos a sentir miedo. Podemos decir, yo no tengo miedo a los demás. Quién sabe, podría decirse, pero la realidad es que todos los seres humanos llegamos a tener miedo. Ahora yo preguntaría, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿O no le tiene miedo a nada? Yo creo que sí ha tenido miedo a algo. Y si nosotros viéramos ahorita, hay gente que ve un ratón, y no siendo tan solo mujeres, hombres, corren. Ven una serpiente, corren. No pueden pasar a atravesar un panteón en la noche porque tienen miedo. No pueden salir ni al baño, que lo tienen fuera de casa, porque tienen miedo. O sea, si empezamos a analizar, vamos a ver que todos hemos sentido miedo en nuestra vida. Aquí lo importante es saber si en realidad nuestro costal carga ansiedad. Cuando la persona empieza a rascarse mucho, mire, ¿cómo identificar una persona que tiene mucha ansiedad? Usted la puede identificar. Por lo general, una persona que está muy ansiosa empieza sentado, comiendo, parado, manejando, en un semáforo. Luego están con el pie cruzado. No pueden estar en paz con los pies. Esa es una persona que tiene demasiada ansiedad. Así es que si me dice usted que su costal no tiene ansiedad, pues hágase un autoanálisis, y cuando ve usted que alguien está con su pie mueve y mueve, está lleno de ansiedad. Y la ansiedad fue producida por miedo. Miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a tantas cosas que se tienen miedo. Tercero, tenemos que ver entonces también que hay muchos que cargan en su costal algo que se llama culpa. Culpa. La mayor parte de personas sentimos culpa cuando fracasamos, quizás en la escuela, quizás en una encomienda que nos dieron nuestros padres, quizás fracasamos en un negocio, quizás no servimos para la escuela. Es lo que decimos, porque yo siempre he dicho que todo ser humano sirve para algo, y para estudiar todos servimos. Pero a veces hay un asunto de que sentimos un sentimiento de culpa tan profundo, ¿sí? Porque no pudimos lograr lo que nosotros deseábamos, porque no pudimos lograr lo que nosotros anhelábamos. Entonces hay gente que es joven, que se vuelve adulto, que se vuelve anciano, y siempre anda cargando su sentido de culpa. Estamos viendo tres cosas importantes, entre muchas más, pero son las tres cosas importantes que por lo general carga la persona, y que aunque tiene el conocimiento de Cristo, ¿qué cree? Que hemos descubierto que sigue cargando estas tres cosas: tristeza, ansiedad y culpa. Ahora vayamos a ver otra cosa también que es de suma importancia. Si estamos viendo nosotros físicamente lo que cargan muchas personas, vamos a ver que espiritualmente también hay gente que trae mucha carga y quizás no se ha dado cuenta, o como decíamos, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Vi en la categoría de las cargas espirituales, vi dos cosas importantes que la gente carga. Una es pecado no confesado. Entonces, yo conozco gente que profesa una religión, llámese como se llame, pero siempre andan cargando pecado no confesado. Se dice que todos los seres humanos tenemos nuestra caja negra. Eso es lo que usan los aviones, la caja negra. Y que en la caja negra se encuentran todos los secretos
los secretos por los cuales un avión hace un viaje. Cuando se accidenta un avión, lo primero que andan buscando es la caja negra, porque aunque el avión caiga, explote, se queme, pase lo que le pase al avión, se dice que lo que siempre va a permanecer es la caja negra, donde cuando al abrirla encuentran los secretos, el por qué se cayó ese avión. Entonces, creemos que también los seres humanos cargan su caja negra y que esos secretos a veces se muere la persona y se los lleva a la tumba. A veces jamás se logra saber qué es lo que contenía esa caja negra. Pero hay una realidad que la misma persona que carga esa caja negra sabe sus secretos. Y aquí estamos hablando de los secretos espirituales, de las cargas espirituales, que una de ellas es el pecado no confesado. ¿Cuántos pecados no le has confesado a Dios? Ahora, dice la palabra del Señor que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Yo me pongo a pensar, si no se los confiesas a Dios, menos se los vas a confesar a otra persona. Eso es muy complicado. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay gente que trae carga de pecados, pero bien cargados. Lo segundo que vemos nosotros en las cargas espirituales es que también hay gente que carga dentro de su costal la falta de perdón. La falta de perdón es dirigida a tres cosas. Una, la falta de perdón, en primer lugar, es dirigida hacia uno mismo. ¿Sabían ustedes que muchas veces ustedes o yo o hay personas que no se han perdonado a sí mismas? Que no se perdonan. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos situaciones contrarias, pero ¿saben? Una de las situaciones fuertes es que hay cosas que no nos perdonamos a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando una persona me decía, es que yo no sé por qué me casé. Cuando alguien dice, yo no sé por qué me casé, ahí está viendo que sabe que cometió algo y no se lo ha perdonado. Otros, es que yo no sé por qué tuve hijos. Es que es algo que no te has perdonado. Es que yo no sé por qué fallé. Es que yo no sé por qué esto. Y mire, cuando usted dice eso, es pecado que no se ha perdonado. Entonces, cuando estamos hablando del pecado, que estamos hablando de la falta de perdón, tenemos que entender que en primer lugar es pecado que no nos perdonamos. Uno, cosas que no nos perdonamos a nosotros mismos. En segundo lugar, hay cosas que no se perdonan a nuestro prójimo, a la persona, a la familia, al papá, a la mamá, a los hijos, a los abuelos, a los tíos. Entonces, ahí tenemos también que hace mucha falta perdonar. Entonces, no se perdona a las personas. Y en tercer lugar, hay gente que no le perdona a Dios. ¿Y cómo sé eso, que hay gente que no le perdona a Dios? Porque hay personas que le reclaman a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Entonces, entendemos que la falta de perdón, mucha gente está cargando la falta de perdón y sigue acumulando en su costal muchas cosas. ¿Qué es lo que puede suceder? Mire, le voy a leer lo tercero que está generando o lo que está cargando mucha gente en sus costales. Lo tercero es que quizás sufras de un estrés laboral. Quizás no estés contento con tu trabajo, dónde estás trabajando, en qué estás trabajando, y te empieces a poner estresado o estresada. Una persona estresada, ¿sabes que no se concentra? ¿Sabías eso? Una persona estresada no puede tener tiempos de meditación. Una persona estresada no puede tener tiempos de reflexión. Porque una persona estresada, su cerebro está generando cientos y cientos de pensamientos negativos. Y al estar generando cientos y cientos de pensamientos negativos, no tiene tiempo para meditar, no tiene tiempo para pensar. Así es que es una persona que no se concentra. Por eso es que es muy peligroso que cuando una persona trabaja y no está a gusto en su trabajo, dicen, no hay buen ambiente de trabajo, es muy peligroso. Por eso los grandes empresarios millonarios han procurado, ¿sí?,
que tengan comedor sus trabajadores, que tengan sala de juego, que tengan sala de entretenimiento. Es gente inteligente, porque sabe que si mantiene a las personas desestresadas, le van a generar mayor producción. A lo que muchas empresas no se preocupan por esto, y por eso es que en muchas empresas hay accidentes, hay problemas de los mismos trabajadores, hay problemas y hasta pleitos, hay envidias, hay celos, y por eso se atacan los trabajadores unos a otros, porque existe mucho el estrés laboral. Ahora, estas son cosas profundas que podríamos decir, pero solamente estamos dando poquito de lo que muchas personas están cargando en su costal. Ahora, otra de las cosas que la gente carga en su costal se llama preocupaciones familiares. Fíjese, vemos también que la gente carga en su costal preocupaciones familiares. Hay personas que se preocupan por sus padres. Hasta cierto punto es correcto. Hay personas que se preocupan por sus hijos. Hasta cierto punto es correcto. Hay personas que se preocupan, ¿sí?, por los tíos, por los abuelos. Y pues mayor, hasta cierto punto es correcto. Pero la realidad de las cosas es que hay personas que no se preocupan por sí mismas. ¿Sabe una cosa? Hemos de entender que cuando nosotros nos preocupamos mucho por nuestros hijos, podemos cometer el grandísimo error de tener hijos parásitos, hijos que no sirvan, que no funcionen. Porque en esta vida tenemos que entender lo que hacen las aves. ¿Usted sabe lo que hacen las aves cuando tienen sus polluelos? Y es lo que yo veo que las personas adultas no saben hacer. Un ave cuando tiene sus polluelos, principalmente las águilas, cuando ya el aguilucho empieza a tener plumas, primero le lleva de comer a su boquita, cuando es un aguilucho pequeño, le hace su nidito, le da de comer en el pico y todo. Pero cuando empiezan a salirle plumas, no está grande, es un aguilucho que no es grande, y ya le salen plumas, entonces el águila lo invita de una manera muy bonita, empujándolo, lo invita para que el aguilucho vuele, porque es necesario que salga del nido y que aprenda por él solo a mantenerse o sostenerse, a cazar. Entonces lo que hace el águila grande, si el aguilucho no quiere volar, lo empuja al vacío. Y si el aguilucho es listo, va a empezar a volar y va a volar. Pero hay aguiluchos que son tontitos, son torpes, y empiezan a volar y no pueden. Entonces el águila va y lo rescata y le da otros días de oportunidad. Pero no pasan muchos días y nuevamente lo invita a volar. Y cuando el águila ahora sí ya empieza a volar, el aguilucho empieza a volar, entonces el águila ahora sí se siente feliz porque sabe que ya no va a estar preocupada por sus aguiluchos. Y saben, hay una tristeza que yo he visto mucho en estos tiempos, que hay hijos ya grandes y todavía sus padres se están preocupando por sus hijos. Ya comerían mis hijos, ya, y tendrán trabajo mis hijos. Y yo recuerdo mucho cuando yo fui joven y empezaba yo a trabajar. Yo recuerdo que yo salí por mi cuenta, gracias a Dios, pero salí por mi cuenta adelante. Yo llegué a vender en los tianguis, vendía pasadores, después vendía barrotes, después cuando ya tuve más dinero empecé a pintar coches, y cuando tuve más dinero empecé a comprar coches y a compra y venta de coches, y cuando empecé a tener más dinero empecé a comprar una casa, la vendía, un terreno lo vendía, pero empecé a salir por mí mismo hasta llegar a lo que ahora el Señor me ha permitido ser y darle a mis hijas las carreras que han tenido. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de las personas que se preocupan por los padres, se preocupan por los hijos, se preocupan por todo. Hasta cierto punto es bueno, pero no es muy favorable para la persona que se preocupa por todo. Porque tenemos que entender que en esta vida, lo primero que tenemos que preocuparnos, a ver, dígalo usted, debemos de preocuparnos por nosotros mismos, por mí. Si yo no me preocupo por mí, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Seguimos con esto, aunque usted no lo crea. Tenemos que entender que en el Salmo capítulo 55, versículo 22, se nos está hablando de confianza, se nos está hablando de fe.
Se nos está hablando de esperanza. Dice la Biblia, Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Sabe una de las cosas que yo veo en muchas personas? Que siempre les gusta cargar. No les gusta soltar la carga, les gusta cargar. Yo he conocido personas que hasta dicen, es que es mi tristeza. O sea, se la adjudican, es mi tristeza. Otros dicen, es mi problema. Otros hasta llegan a decir, es mi enfermedad. Ya, se adjudican las cosas. Y pues en realidad, cuando se adjudican las cosas, pues si es tu tristeza, pues quédate con tu tristeza. Si es tu ansiedad, pues quédate con tu ansiedad. Y si es tu culpa, pues quédate con tu culpa. Pero ¿saben que eso es falta de fe? Porque el Señor nos está diciendo, echa sobre el Señor tu carga. Mire, yo no sé cuántos recuerdan, pero yo todavía me acuerdo, cuando mis hijas salían de la escuela, eran pequeñas, cuando salían de la escuela, ¿qué es lo primero que hace un padre, una madre cuando va por sus hijos? Yo no sé ustedes, pero a dejar de acordar a mi hija, cuando salía de la escuela, lo primero que le pedía es la mochila. Presta, hija. Ahí vienen nuestros pequeñitos, no sé en este tiempo, pero en mis tiempos, unas mochilotas bien pesadas. Ahí iba el niño con la mochilota. Entonces, cuando iba saliendo mi hija de la escuela, lo primero que hacía, presta la mochila, y le quitaba la carga y yo me la echaba encima. ¿Ya entendió? Yo no sé ustedes, papás, pero si nos dice la Biblia, si nosotros que somos malos, hacemos cosas buenas por nuestros hijos, ¿usted qué cree que puede hacer nuestro Padre Celestial por nosotros? Pero vamos a ver que hay hijos rebeldes. Gracias a Dios mis hijas no fue así, pero hay hijos rebeldes. A ver, préstame tu mochila. No, yo la cargo. ¿Cuántos de sus hijos han hecho eso? Y le quieres quitar la carga, le quieres quitar la mochila para cargarla a tu papá, pero el hijo, no, yo la cargo. Y ahí va el hijo que apenas puede con la mochila, pero ahí va. Le queremos ayudar con su carga como padres, pero no se dejan. Bueno, pues nuestro Padre Celestial sucede lo mismo. Él dice, echa sobre el Señor, echa sobre Jehová tu carga, échala. Él te va a sustentar, o sea, Él te quiere apoyar con la carga. Pero desgraciadamente nosotros a veces nos gusta cargar. Si sentimos tristeza, ¿por qué cree? Ahora sí voy a decir algo que les va a ofender a muchos. ¿Por qué cree que hay tantos cantos que en las congregaciones se canta más cantos lentos que rápidos? ¿Y por qué cree que la temática de los nuevos cantantes, que para mí no son salmistas, ni menos son ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, levitas, menos son levitas, cantan canciones súper románticas de tristeza, porque de por sí la gente trae cargando tristeza. Pero hay personas que les gusta que les promueva la tristeza. ¿Por qué? Porque tienen un grande problema de identidad, porque tienen un grande problema que se sienten inferiores, porque tienen demasiados traumas en su vida. Entonces es lo contrario a lo que el Señor está diciendo. Vienes al servicio, deja tu costal lleno de tristeza. Si tu costal carga tristeza, el Señor quiere sustentarte, bendito sea su nombre. No te voy a decir que el Señor te quiere quitar la tristeza y que siempre estés alegre. Lo que te quiero decir, que el Señor quiere llevar tu tristeza. Por eso Él ya lo dijo en su bendita palabra, que su yugo es fácil de llevar. A ver, ¿qué entendemos por eso? Todos ustedes saben lo que es un yugo, donde se van a amarrar dos animalitos para poder arar bien. A ver, ¿qué le parece a usted? Cargar su tristeza, ahí va usted con el yugo solito. ¿Y qué le parece que venga Jesucristo y le diga, vamos a cargar los dos? Y te voy a demostrar que ahora ya no pesa tanto, porque mi yugo es fácil de llevar. Pero la desgracia en la vida de que a la gente le gusta la tristeza, le gusta estar ansioso, le gusta sentirse culpable por todo, le gusta guardar pecados y no confesarlos, le gusta no perdonarse a sí mismo. Yo lo he dicho y aunque a muchos no les guste, si no te has perdonado tú, imposible vas a perdonar a los demás. El primero que tiene que perdonarse eres tú.
Entonces mucha gente no se perdona, entonces por eso no pueden perdonar a los demás. Pero sigamos viendo que para que nosotros podamos dejar de cargar ese costal, o para permitir que el Señor nos ayude a cargar ese costal, lo primero tenemos que identificarlo. ¿Qué clase de costal? ¿Qué traemos en el costal? No sea usted como aquel señor que nadie nos enteramos que traía su costal. Pero usted sí sabe qué carga su costal. Si usted sabe lo que carga su costal, ese es el primer paso para empezar a pedir ayuda. Pero si usted no sabe lo que carga su costal, pues va a ser un poco complicado. Mire, Jesucristo nos invita a soltar nuestra carga. Qué cosa tan terrible. ¿Usted cree que Jesús no sabe nuestro cansancio? Dice el Señor, echa sobre mí tu carga. Oiga, ¿qué padre puede ser tan estupendo que le diga a su hijo, echa sobre mí tu carga? ¿Qué cosa tan hermosa? Él nos ofrece descanso real, no nos está ofreciendo un descanso temporal. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. ¿Qué cosa dice el Señor? Y yo los haré descansar. Aquí está una gran promesa. Vengan a mí, yo quiero cargar contigo, dice el Señor. Así es que suelta tu carga, porque si tú sueltas tu carga, en realidad te quiero decir que entonces sí tienes fe. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Todos hemos traído carga en nuestra vida, o quizás ahorita traigas carga. Todos. ¿Quieres seguir llevando tu carga tú solo? ¿O necesitas ayuda? Mire, si usted agarra y dice, es que yo siento tristeza, pero pues ya se me pasará. Echa tu carga sobre el Señor. El Señor quiere cargar contigo. ¿Quién en esta tierra ha sentido más tristeza que Jesús? ¿Quién en esta tierra ha sentido más ansiedad que Jesús? Y aunque a muchos no les guste, Jesús sintió ansiedad. Vaya a ver usted lo que narra cuando Él estaba en Getsemaní. Sufrió ansiedad. ¿Quién sufrió más tristeza aparte de lo que es la tristeza, la ansiedad y la culpa? ¿Por qué sentía Jesús culpa? ¿Sabe usted que Jesús sentía culpa? ¿Pero de qué sentía culpa Jesús? De que Jesús quería predicar y predicar y predicar, y los 3 años y medio no le alcanzaban para predicar todo lo que necesitaba. Es que usted no sabe que había un plazo solamente en el cual Jesús pudo ejercer su ministerio. No iba a durar ese plazo. Ni crean ustedes lo que dicen algunos libros apócrifos, que Jesús desde niño predicaba. No. Por eso es que en los libros canónicos no aparece lo que Jesús hizo desde el niño. No aparece hasta los 12 años que estaba enseñando en el templo. Y después de los 12 años ya no aparece hasta que va con Juan el Bautista a los 30 años. Y de los 30 años aparece todo el ministerio de Jesús en los 4 evangelios. Hasta los 33 años cuando Jesús, usted sabe la historia, es aprehendido, muerto, crucificado, muerto y resucitó el tercer día. Anduvo otro tiempo aquí, siguió dando testimonio de su mensaje y después partió a los cielos. Fue muy poco el tiempo que estuvo Jesús. Él sentía que era poco el tiempo. Pero siendo el maestro de maestros, preparó a otros. Y por eso es que Jesús extendió su predicación, porque preparó a otros, a 12. Y de esos 12 todavía dice la Biblia que tuvo discípulos, no tan solo apóstoles, sino tuvo discípulos, otros 50 o 120. Tuvo el Señor gente, tuvo que preparar gente para que su ministerio continuara hasta el día de hoy. Entendamos algo. Jesús conoce, ¿sí?, lo que nosotros estamos cargando en el costal. Y Él quiere ayudarnos. Pero la gente no quiere dejarse ayudar. ¿Por qué? Una, por su orgullo. Otra, porque le gusta vivir de la manera que está viviendo. Y me va a decir usted, ¿a quién le gusta vivir así? Pues mire, cuando está usted triste, se pone a oír canciones tristes. ¿Qué se le está ministrando? Si usted no se ha dado cuenta, en la radio existen más canciones tristes
que alegres. En los medios de donde se escucha música, hay más música triste que alegre. Pero Jesús nos está invitando a algo muy importante. Dice, si ya estás cargado de que, no creas que está hablando de que cuando vas a traer madera o cuando vas al mercado con tus bolsotas, no está hablando de eso. El Señor está hablando si vienes cargado en tus emociones. Yo no estoy en contra de los psicólogos ni de ninguna ciencia, pero ¿sabe una cosa? El que mejor te conoce es Jesús, y tú y Jesús se conocen. ¿De qué estás cargado? Si tú traes carga, el Señor quiere hacerte descansar. Dice, ven a mí. Ahí te está haciendo una invitación el Señor. No te dice el Señor, vete a buscar al psicólogo, vete a buscar al especialista, vete a buscar a ver quién te ayuda. No, Jesús te dice, ven a mí si estás cargado, porque soy el único que te puedo hacer descansar. ¿Sabía usted que del cristianismo, escuche, del cristianismo a la religión solamente es un pequeño paso? De ser cristiano a ser religioso hay un pequeño paso. ¿Cuál es ese paso? El costal que cargas. Todos hemos sentido tristeza, ansiedad, culpa, quizás hemos tenido pecados ocultos, hemos tenido falta de perdón, problemas en nuestro trabajo, problemas financieros. ¿Quién no ha tenido problemas financieros, de economía? ¿Quién no? Pero el religioso llega a ser tanto su orgullo que no reconoce. Pero el cristiano siempre va a decir, Señor, es que necesito, estoy mal. Un líder religioso, un pastor, no puede decir que tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque hay gente que le va a decir, entonces no eres de Dios, porque Dios no te respalda. Un cristiano, ahora vamos, peor. Un cristiano no puede decir que está enfermo, porque va a decir, Dios no te respalda, Dios se apartó de ti. Entonces, la gente se llega a volver religiosa, y voy a lo que digo. Un religioso, para mí, por lo general, es un orgulloso. O una persona orgullosa se convierte en religioso. Porque un orgulloso no reconoce su gran necesidad. Hay un canto que dice, si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué vas a decir? A ver, yo vengo como conferencista, que soy el que enseño, que soy el que predico, que soy el que... Mire, yo lo he hecho últimamente porque no quiero ser hipócrita. Oiga, les he dicho a ustedes, no hoy, pero en otras veces les he dicho, es que vengo enfermo. Pero eso lo escucha el religioso, va a decir, ¿cómo viene enfermo? Pues si es el líder, es el que nos predica, ¿cómo que viene enfermo? Ah, es que Dios se apartó de él. O otros peores religiosos que dicen, ¿ha de andar en pecado? ¿De dónde nace que un cristiano, un seguidor de Jesucristo, no se pueda enfermar? Pero si yo fuera religioso, si yo fuera religioso y me pregunta alguien, ¿cómo está? Bendecido. Muy bendecido. No, usted es un orgulloso. Usted es un orgulloso. ¿Cuántas veces a mí, en mi ministerio, me han venido a pedir oración para trabajo? Oración para un negocio. Oración para sanidad. Oración por sus parientes que están en otro estado. Pero ¿cuántos han venido a pedirme oración porque andan tristes? Oración porque están ansiosos. Oración porque sienten culpa. Oración porque tienen problemas laborales. Oración porque tienen problemas financieros. Oración porque tienen pecado no confesado.
Oración porque no saben perdonar. ¿Cuántas veces? Entonces permítame decirle que hay un pequeño paso entre el verdadero cristiano y el religioso, y se llama orgullo. La palabra orgullo tiene que ver con que conmigo nadie puede. A mí no me van a descubrir lo que yo traigo. Nadie se va a enterar. Hay personas que son tan orgullosas que tienen problemas familiares, porque también dentro de lo que estoy hablando que carga el costal son problemas familiares, pero no, que tiene que enterarse la gente de lo que le pase a mi familia. ¿Qué tiene que enterarse la gente de lo que pase acá? La ropa sucia se lava en casa. ¿Cómo que voy a confesar mis pecados con José Carlos? Claro que hay que ver qué tipo de pecados. La Biblia lo dice. ¿Cómo que le voy a decir yo a Edith mis pecados? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está creando esta situación de no reconocer? Está creando gente alejada de Dios. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, o sea, a los orgullosos. Ya se los dije. No en esta congregación, dentro de todo mi ministerio hay más gente que le interesa. Ayúdeme a orar, pastor, por un trabajo. Ayúdeme a orar por un negocio. Ayúdeme a orar porque un coche. Ayúdeme a orar por todo. Piden ayuda de oración. Pero por lo que trae su costal no me piden oración. Y para mí es más importante. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a que Jesucristo y yo llevemos la carga, eso significa que yo soy de las personas que busco primero el reino de Dios. Y si yo soy de las personas que busco primero el reino de Dios, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿No dice la Biblia que todo lo que necesite yo vendrá por añadidura? Pero una persona orgullosa no es capaz ni de decirle a Dios, es que siento tristeza, Señor. Siento una tristeza. Oiga, Jesucristo en el Getsemaní, estoy triste hasta la muerte. Lo confesó. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué acaso seremos mejores que Jesús? Que no podemos confesar que en ocasiones estamos muy tristes. Oiga, necesito una oración. ¿Por qué? Por sanidad. He comprobado que cuando nosotros nos alegramos, ¿sabe usted que las células se alimentan de alegría? Les he demostrado a algunos. Alegraos, dijo el Señor, otra vez alegraos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere ver como títeres. No, porque el Señor nos quiere ver bien. Porque el Señor quiere que estemos bien. Pero por tu orgullo, por ser tan orgulloso, orgullosa, no te atreves a soltar tu costal. Y como aquel hombre, nunca supe lo que trajo tu costal. Solo supe que caminabas, ibas y venías y que hasta comías. Pero ahí está el costalote. Porque nunca fuiste capaz de decir, pastor, ando muy triste, ore por mí, ayúdeme. Pastor, me siento ansioso. Es que tengo pecado que no he confesado. Es que no amo a mi prójimo. Tengo problemas en mi trabajo. Es que mi familia anda mal. No, porque no quieres que nadie se entere. Porque son cosas que te gusta guardar. Pues ahí guárdalas en el costal. Vas y vienes con tu costal. No vaya a pasarte lo que a mí, que regresé después, era un adolescente cuando conocí a aquel varón. Cuando yo regresé ya estaba hasta casado y el varón seguía con su costal. ¿Cuántos cristianos pasan los años? Hay congregaciones que son de X movimientos que cambian de pastor cada 2 o 3 años y ya han pasado 10, 15 pastores por la congregación. Cambiaron pastor.
pero nunca soltaron el costal. Escuchen lo que dice aquí la palabra. El Señor nos ofrece un intercambio divino. El Señor dice, a ver, tú me pasas tus cargas y yo te doy paz. Por favor, hermanos. El Señor, tú me pasas tus cargas y yo te voy a dar paz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oiga, me están ofreciendo algo que la gente busca, pero no encuentra. Me están ofreciendo algo para mí, paz, tranquilidad, que es lo que necesito. ¿Por qué no la acepto? ¿Por qué? Porque sencillamente el orgullo no deja aceptarla. Jesús no solo quita la carga, entendamos, también nos enseña a caminar. Oiga, yo me recuerdo mucho cuando dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira. Pero les hablamos y todos quieren hablar. Jesús no solo quita la carga, también guía por el camino. ¿Saben una cosa? El yugo del Señor no es de condenación. Tenemos que entender algo. El yugo del Señor es para ayudarnos. ¿A qué se refiere el yugo del Señor? Mira, vamos a ponerlo tan sencillo. Tú vas cargando, lo que el Señor quiere es ayudarte a cargar. No quiere que caminemos solos en este andar, en este peregrinar, vamos a llamarlo así. El Señor no quiere que caminemos solos. El Señor lo que quiere es ayudarnos a cargar. Bendito sea su nombre. Ahí le va. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy humilde de corazón. Con eso ratifico lo que estaba diciendo. ¿Por qué mucha gente sigue cargando solo con sus situaciones? Porque no son mansos ni humildes. ¿Por qué mucha gente? Mira, dice la palabra del Señor que los más fuertes tenemos que llevar ¿a qué? ¿A sobrellevar qué? ¿Cómo dice la Biblia? Que los más fuertes debemos de aprender a sobrellevar las cargas de los más débiles. Pero aquí no sabemos quiénes son fuertes y quiénes son débiles. En una congregación difícilmente alguien débil va a reconocer su debilidad. Y alguien fuerte lo que va a sentirse orgulloso porque se siente superior a los demás. Yo es lo que les he comentado y yo durante mucho tiempo he predicado esto, pero tal parece que mi voz queda en el vacío. A ver, cuando el Señor llama a ministros, a servidores, a líderes, a como sea, ¿a qué los llama? ¿A que se crean más grandes o a que sirvan? Pero la realidad es que cuando una persona, el líder, el pastor, el sacerdote, quien sea, le dice, oye, te invito a que me ayudes a servir aquí en esta área, ya se creen la grandeza. No han entendido que servir a Dios es servir a los demás y que servir a los demás es estar abajo de los demás. Vine a servirte. ¿En qué te puedo servir? Pero eso no se comprende. ¿Por qué? Porque el orgullo está fuerte, porque el orgullo no lo puede sacar. Y mientras no saquen el orgullo, el Señor no puede acercarse a ti, porque Él te va a estar resistiendo. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar si aprendo a ser manso y humilde? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que está en tus almas? Las emociones. En tu tristeza vas a descansar, en tu ansiedad vas a descansar, en la culpa vas a descansar, en los pecados ocultos vas a descansar, en el amor al prójimo vas a descansar. El Señor nos está invitando a descansar. Sigue diciendo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué muchos no soportan, no aguantan el cristianismo? ¿Por qué muchos llegan, escuchan la palabra, están en un tiempo y se van? ¿Por qué? ¿Por qué?
Dice la palabra, la parábola del sembrador, que porque las espinas los ahogan, los problemas los ahogan. Por eso, porque quieren llevar los problemas ellos solos. O queremos llevar los problemas solos, y el Señor nos está invitando, nos quiere ayudar. Tengo problemas familiares, Señor. Ahí está el Señor que quiere ayudarnos. Si ya no puedo con mis hijas, si ya no puedo con mis hijos, el Señor me quiere ayudar. Pero no hay fe. Es que yo veo que no se quieren acercar, es que yo... No, ya se los dije una vez. Visualice. Eso se llama fe. Yo sé que a muchos no les va a gustar eso. Visualice a su hijo sirviendo a Dios. Pero lo veo que anda en malos pasos. Visualícelo sirviendo a Dios. Pero usted, ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo está dando usted? ¿Hablando mal del prójimo? Ese ejemplo es lo que comen sus hijos. ¿Hablando mal del pastor? Es lo que comen sus hijos. Platicando los problemas que no tienen por qué enterarse los niños, es lo que están comiendo sus hijos. La verdadera libertad está en caminar con Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera libertad está en caminar con Jesús. ¿Qué es caminar con Jesús? Una ocasión vimos que dos hombres iban abrazados. Un hombre le echó la mano y le dijo: ¿quieres que te cargue? No, quiero que caminemos juntos. Entonces el hombre le echó también la mano. Entonces, cuando dos personas caminan juntos con la misma carga, se sostiene uno del otro. Se sostiene uno del otro. Eso es caminar juntos. Ahora, tenemos que entender que cuando caminamos con Jesús, el camino se pone más ligero. ¿En serio? Yo lo he experimentado. Sí, hay veces me he enojado por situaciones, pero mire, he aprendido algo. Cuando me enojo, hago un berrinche de 30 minutos, puede que hasta una hora, pero después me voy a los pies de Jesús y digo: Señor, reconozco que sin ti nada soy. Y yo lo constantemente reconozco. Jesús mismo nos lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo no entiendo por qué hay personas que no oran. Ay, pero sí oro. Yo no creo. Mire, de aquí, si tengo 3 personas que oran, aunque me reporte usted oración, yo creo que solamente tengo 2 o 3 personas que oran. Y se lo puedo asegurar que solo 2 o 3 personas que oran. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente una persona ora, cambia. Dígame, ¿cierto o falso? Cuando en verdad una persona ora, cambia. Yo he estado molesto, como Moisés, enojado, airado. Pero el Espíritu Santo viene, porque en una verdadera oración el Espíritu Santo viene. Padre, perdóname, Señor. Mi boca habló cosas que no. Oro a Dios y tengo testigos o testigas. Y luego digo: no, perdóname, y ya, se acabó. Por eso dice la Biblia: airaos, no pequéis. No se ponga el sol con vuestro enojo. Pero cuando tu enojo ya te duró 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, debes de aceptar que no eres cristiano o cristiana. No eres nada. Eres un orgulloso, una orgullosa. Porque al final de cuentas, escuchen lo que le voy a decir. Cuando se camina con Jesús, se vive ligero. ¿Cuánto sentido esa ligereza? Se descansa. Cuando se camina con Jesús, se vive con esperanza. Cuando se camina con Jesús, se vive con aliento. Cuando se camina con Jesús, se vive en armonía. Cuando se camina con Jesús, ahí le va. Aunque estemos tristes, ansiosos, nos sientamos con culpa, en el trabajo tengamos problemas,
Esté pasando lo que esté pasando, cuando caminamos con Jesús, es más ligera la carga. Porque el Espíritu Santo está ministrándonos a cada momento. Hay algo que quizás no he logrado que entienda mucha gente. El Señor no va y viene. El Señor está en su santo templo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente poseía a los profetas, o venía sobre los profetas y venía sobre los reyes. Pero después de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo permanece en su iglesia. Y no estoy diciendo el lugar. Yo soy parte de su iglesia. Yo soy el templo de Dios. El Espíritu Santo aquí mora. Y también en ti. Pero lo que lo echa fuera es el orgullo. Y el Señor se aparta cuando está el hombre o la mujer orgullosa. Por eso te doy un consejo. Suelta tu carga hoy. Confiesa. Yo le voy a confesar a Dios. Sí, hay cosas que se le confiesan a Dios, pero dígame si está en la Biblia o no. Cuando tengas algo contra tu hermano, ¿qué dice? Ayúdame. No dice así. Ven cómo son. Cuando tengas contra tu enemigo, ¿qué vas a hacer? Ponte de acuerdo con tu enemigo. A ver, búsquenlo. Ponte de acuerdo. Ahorita le voy a explicar qué significa este texto tan sencillo. Se lo voy a explicar, porque aquí hay una hermana que ya puso esa palabra en práctica y desde ahí se sintió liberada. Mateo 5:23. Bueno, este texto lo interpretan la Iglesia Universal, la Iglesia Católica de una forma, la Iglesia Protestante de otra forma y los ignorantes de otra forma. Yo lo voy a interpretar como dice: ponte de acuerdo. Si sientes que algo tienes con tu hermano o tu hermano contra ti. Ahora dice que antes de que vayas a ofrecer el sacrificio, mientras caminas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Sí lo oyeron eso? ¿Qué significa? Se los voy a interpretar. Muchas veces vienes lleno de tristeza, de amargura, de celo, y vienes con problemas con tu prójimo, con tus padres, con tu madre, con tus hermanos, con tus suegros, o con un congregante. Vienes lleno de problemas y vienes a orar al altar. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque estás afrentando a Dios. Se los he dicho de una forma, se los digo ahora de otra forma. Afrentas a Dios. Si yo traigo algo contra Gloria y vengo aquí al frente a orar, yo estoy afrentando a Dios, porque mi enemigo, que es tu enemigo, que es el enemigo del Señor, ¿sí saben de quién hablo? Está viendo y está diciéndole a Dios: mira, tu hija, tu hijo, qué hipócrita. ¿No han entendido ese texto, verdad? Mira qué hipócrita. Así son tus hijos, hipócritas. Porque tenemos a alguien que nos está acusando constantemente. Por eso no debe de permanecer en nosotros el orgullo. Es que yo soy de la familia. Tu apellido no te sirve más para identidad. Y eso, si hablamos de los López, hay López. Si hablamos de Martínez, hay Martínez. Si hablamos de Montoyas, es más, Roberto Montoya, he encontrado más de 100. Por eso me puse el Saavedra, para que sepan que soy yo. Los Montiel,
O sea, por favor no se crean que su apellido, es que mi apellido, no, hay cientos y cientos y cientos y cientos. Claro, el apellido que más abunda es el Pérez, por Adán, que le dijo el Señor, Pérez serás. Aleluya. Pero entendamos entonces que no es el apellido lo que es, el orgullo carnal lo que te hace no ser sincero. Eso he enseñado. Y hay una persona aquí que un día lo puso en práctica y le dijo, claro que esto no le oró al diablo, no le oró, sino le dijo al diablo, yo sé que estoy mal y sé que cometí el error y sé que pequé, pero hasta aquí. Le pido perdón a mi Señor porque Él sé que Él me perdona. Hasta aquí. Y sé que sí la regué y voy al altar, pero a pedirle perdón a mi Señor y a estar a cuentas. Y desde ese momento esta persona entendió, ahora ya no se mete con nadie, ahora alaba al Señor, ahora se goza en el Señor, ahora ya vive una vida diferente. Porque el enemigo de nuestras almas nada más está viendo qué hacemos. ¿Yo puedo entrar a un centro nocturno? Claro que sí. ¿Por qué no entro? Porque no voy a hacer que le den a mi Señor en la cara. Yo puedo ir a un baile, claro que puedo ir, pero no quiero, porque no voy a hacer que el enemigo vaya y afrente a mi Señor. Muchas cosas puedo hacer, pero no todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y si lo que yo hago no alaba al Señor, dejaré de hacerlo para hacer las cosas que alaben y agraden a mi Señor. Bendito sea su nombre. Termino con esto. Ahí le va. Bendito sea el Señor. Vive en libertad. Vive en la libertad que solo Cristo te da. ¿Qué carga necesitas soltar hoy? ¿Qué carga necesitas soltar hoy? Jesús te está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué carga necesitas soltar hoy? Reflexiona. Mientras no sueltes tus cargas, te quites ese orgullo. Claro, te quitas el orgullo, vas a confesar tus cargas y vas a clamar a Jesús y Él te va a ayudar, porque Él está todavía con los brazos abiertos. Bendiciones.